Muy bien, y seguimos descubriendo nuestro país a partir de los parques nacionales, de las reservas, ¿no? Que nos dan cuenta de las maravillas que tenemos en nuestra hermosa Argentina. Nos vamos hoy a La Pampa, al Parque Nacional Lihuel Calel, las sierras de la vida que se convierten en oasis en el llano de La Pampa, y lo hacemos junto a Mariana Lema desde Geotours. Le damos la bienvenida en la tarde del Federal. ¿Cómo estás, Marina? ¿Todo bien? Hola Julieta, ¿cómo les va? Bueno, un gusto recibirte para ir a La Pampa, a este lugar, bueno, tan lindo, para que nos puedas describir un poquito, bueno, cómo es este paisaje, cómo es este terreno, bueno, de qué tiempo data la formación, ¿no?, de este relieve. Contanos un poquito más. Bueno, sí, la sierra del Lihuecalel, que es como el centro alrededor de la cual se define el Parque Nacional Lihuecalel, que tiene ya más de 40 años. Ajá. Tiene una historia que es muy interesante desde lo geológico, pero también desde la historia de cómo se conocieron esas sierras. Ah, mira, ¿Cómo se conoció la geología de esas sierras? Ajá. Porque durante todo el siglo XIX, que se empezaron a hacer estudios, fueron los primeros naturalistas de, digamos, esta tradición naturalista europea que empezaron a recorrer todo el sur de América del Sur, y bueno, empezaron a andar por acá y empezaron a estudiar estas rocas. Acá, bueno, la zona era bastante conocida porque hay, no solamente están estas sierras, está este monte pampeano tan típico, sino que hay salares también, y que se usaban para aprovisionarse de sal y traerla para la zona de Buenos Aires. Entonces, era una zona que estaba muy alejada de Buenos Aires en el siglo XIX por la lentitud del transporte, pero que era bien conocida como un lugar desde donde provenía la sal que se usaba acá. Pero la cuestión es que por el aspecto de estas rocas y por su presentación, por el tipo de paisajes que generan estos bloques, bochones redondeados, que recuerdan mucho a los paisajes que se hacen en rocas graníticas, sí, como hay en gran parte de las sierras pampeanas. Bueno, estas rocas fueron primero interpretadas por estos naturalistas en el siglo XIX como granitos, por sus colores, por su aspecto, por su presentación. Ahora, fue recién en la segunda mitad del siglo XX, a partir de casi 1960, ajá, que vienen unos autores, unos investigadores, que empiezan a analizar con otra mirada y dicen: nos parece que estas rocas no son de origen granítico, no son de rocas tipo graníticas, sino que son más bien rocas volcánicas. Ajá. ¿Cuál es la diferencia? Los granitos son rocas que se enfrían muy profundo adentro de la corteza terrestre, a muchos kilómetros de profundidad. Y estas, en este momento, se empezaron estas rocas a interpretar y a estudiar y a mirar con otros ojos, a pensar que eran más bien rocas volcánicas, o sea que habían salido a la superficie y que se habían enfriado en superficie. Ajá. Y después, bueno, se empiezan a ver con esta mirada, y hoy el modelo que explica estas rocas es que son grandes volúmenes de rocas volcánicas, que estas rocas representan un volcanismo de unos 240 millones de años, es bastante antiguo, y que pertenecen a lo que se llama una provincia volcánica. Ajá. Que en geología existen estas unidades, igual que existen las provincias normales en las que vivimos, administrativas, políticas. Claro. También existen provincias geológicas que tienen una historia particular. Las rocas del Lihuecalel se asignan a la provincia geológica volcánica Choy-Choy, así se llama. Ajá. Es una provincia volcánica que se extiende desde San Juan, pasando por Mendoza, La Pampa y Río Negro. Entonces, estas sierras son los remanentes de antiguos volcanes que formaron parte de esa actividad en aquel momento. Bueno. Y hoy se las estudia como, se las considera, están caracterizadas como rocas volcánicas. Lo que ocurre es que se enfriaron grandes volúmenes de roca volcánica lentamente en superficie, y eso hace que sus características no sean típicas de rocas volcánicas, pero bueno, ajá, los estudios han indicado que es así, y entonces, bueno, esa es la historia tan llamativa del conocimiento de este área.
Mirá qué interesante realmente el relato justamente de cómo pasó el tiempo, miles y millones de años allí por este territorio argentino. Y veíamos también, bueno, la diversidad en cuanto a la fauna y a la vegetación, en un entorno realmente muy extenso, ¿no, Marina? Sí, acá hay, hoy son 32.000 hectáreas Sí. aproximadamente. Eh, se adicionaron, tengo entendido, hacia el año 2003, una parte que incluye las salinas, ahora sí que están también protegidas dentro Ajá. del Parque Nacional. Y lo que las sierras estas, si bien no son muy altas, porque tienen unos 500 y pico de metros de altura sobre el nivel del mar, sí que destacan en el paisaje que la circunda, el paisaje pampeano, que es tan llano, y entonces, de hecho, aparentemente hay algunos intérpretes que dicen que Lihue Calel significa, en lengua de los pueblos originarios que habitaron la zona, significa atalaya, o sea, significa un lugar elevado desde donde se mira alrededor. Ajá. Y estas sierras tienen un efecto sobre el clima, por más que no sean demasiado altas, concentran hacia los alrededores, hacen un efecto como de concentración leve de la humedad, pero que es suficiente para tener este impacto sobre los alrededores. Entonces, a diferencia de otras zonas de la provincia de La Pampa, que son bastante áridas, en los alrededores de la Sierra del Lihue Calel vamos a encontrar arroyitos, no solo los salares, tenemos especies adaptadas especialmente a los ambientes bien salinos, pero acá alrededor vamos a encontrar arroyitos y vamos a encontrar un entorno mucho más verde que lo que está fuera del parque. Y de hecho, bueno, hay una fauna rica de ñandúes, pumas, maras. También hay fauna exótica, porque durante mucho tiempo en la provincia de La Pampa se ha introducido fauna exótica, hay jabalíes y ciervos, pero que no son propios, no son originarios de la zona, pero sí que tienen estas sierras ese efecto climático y que es un poquito más húmedo. Ven que no es ese monte tan seco que solemos ver cuando vamos por la Pampa, sino que hay esta diferencia climática y que lo hace muy interesante. Qué bonito el lugar. Y tan valiosa y tan significativa, ¿no?, esta biodiversidad que podemos contemplar allí en este paisaje, ¿no? Me imagino, bueno, momento ideal para visitar este parque allí en La Pampa. Bueno, ¿qué nos recomendarías, Marina? Bueno, La Pampa en verano, en enero vamos a tener 40 y pico de grados de temperatura y en invierno puede estar muy frío. Claro. Pero bueno, uno va cuando puede. Yo voy a ir ahora, a fines de diciembre, al parque. Sí, voy a pasar por ahí. Así que yo voy a ir cuando pueda. Claro. Lo ideal, el que puede elegir el momento, será octubre, noviembre, marzo, abril. Para evitar estos momentos extremos. También es importante en este parque recordar que, por ejemplo, tiene entrada gratuita y eso es bastante interesante. Sí, tiene zona de acampe, tiene algunos servicios, no es tan agreste, digamos, completamente sin servicios. Y es importante recordar que el agua que está en los servicios, en los sanitarios, no es para tomar, así que hay que llevarse su provisión de agua. Eso es muy importante, sobre todo en una zona con tanta... donde necesitamos tomar tanta agua como en La Pampa, ¿no? Claro, seguro. Muy bien. ¿Y alguna recomendación, Marina, a la hora de visitar este tipo de escenarios naturales, de parques nacionales, en cuanto a cómo comportarnos justamente como visitantes? Sí, bueno, siempre hay que tener, de a poco nos vamos acostumbrando y a medida que visitamos más de estos lugares, lo incorporamos sin estar tan tensionados, porque por ahí la primera vez uno va y tiene miedo de hacer algo que no tenga que hacer. Claro. Siempre es importante, bueno, ir con tranquilidad, poner cierta distancia con la fauna, no interactuar con la fauna, eso es muy importante. Muchas veces en parques muy concurridos se ve que eso no se cumple para nada y hay algún accidente. Siempre registrarse para cuando uno quiere hacer algún sendero, preguntar, sobre todo en las áreas
naturales protegidas, como son los parques, que tienen servicio de guardaparques, siempre preguntar por el estado de los caminos y por recomendaciones ahí ese día para el recorrido. Claro. Y bueno, y el resto del cuidado nuestro durante la visita al parque es sobre todo llevarte todo lo que trajiste y no interactuar con la fauna y no llevarte nada de lo que no trajiste, ¿no? Bien. O sea, no se puede uno llevar un ejemplar de una planta, mucho menos un animal, por supuesto, pero ni plantas ni rocas, no se puede llevar nada para minimizar el impacto. Y siempre no se puede salir de los senderos, bueno, toda esa serie de precauciones que hay que tener, porque si bien que uno solo vaya y salga del sendero no es un impacto significativo, si todos hacemos eso, sí rápidamente dañar, se acumula, ¿no?, el impacto. Lugar. Así que bueno, esas precauciones. Muy bien, bueno, como siempre, más que clara toda tu explicación y este paseo virtual que nos haces con tu relato siempre atractivo por los diferentes parques nacionales. Hoy nos llevaste a La Pampa, te lo agradecemos muchísimo y nos reencontramos pronto, Marina. Muchísimas gracias. Dale, que anden bien, chicos. Un abrazo, buena semana. Chau, chau. Chau.